A lo mejor usted ha visto ese video, lo ha visto es un video algo gracioso de este niño lleno de chocolate, totalmente su cuerpo, sus manos, su cara, toda su ropa. Y su papá le empieza a preguntar y le dice que si tú comiste chocolate. Y el niño le dice, no, ¿verdad? Quizás usted lo haya visto. No, yo no fui. Y le digamos un nombre, ¿verdad? Fue Tomás, ¿verdad? Tomás fue el que hizo este desastre con el chocolate. ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo estaba dormido, ¿verdad? Yo estaba dormido y luego me levanté y luego salió el sol, dice el niño. Pero tú no hiciste nada. No, no, yo no fui, fue Tomás. Tomás fue el que hizo estas cosas. Él fue el que hizo esto con el chocolate. Y ahorita todavía como que le va a decir a su papá, ahorita va a venir Tomás para que lo regañes, ¿verdad? Diciendo un nombre, no dice Tomás, no recuerdo el nombre que dice el niño. Pero el papá lo interrumpe y dice, pero tú no hiciste nada. No, yo no fui. Entonces, ¿por qué estás lleno de chocolate? Dice, ¿de veras? Y empieza como asombrado el niño, ¿verdad? Como, dice, wow, ¿verdad? Dice, esto está raro, ¿verdad? Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que no lo entiendo, ¿verdad? Decía el niño. ¿Por qué les digo o por qué hago mención a este video? Porque a veces somos como ese niño. Estamos llenos de culpa, llenos de pecado y no queremos reconocerlo. Siempre estamos buscando la excusa para ignorar nuestra responsabilidad de lo que hemos cometido o lo que hemos hecho. Siempre buscamos al Tomás, ¿verdad? Que fue el culpable porque yo estaba dormido. Pero estás todo sucio, nos dirá nuestro Señor, y diríamos, ah, caray, ¿verdad? ¿Cómo? Qué raro está esto de que esté sucio. Todas las cosas si queremos cambiar en nuestra vida, si queremos mejorar en nuestra vida, siempre tendremos que responder a estas cosas que hacemos. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad porque es la única manera de aprender, de crecer y de solucionar las cosas en nuestra vida. Si no estamos dispuestos a reconocer nuestro error o a reconocer que tenemos un problema, estaremos en una situación grave. Nunca cambiaremos, nunca maduraremos, nunca haremos las cosas mejor porque no vamos a reconocer que cometimos una falta. Por no querer lidiar con las consecuencias de esa mala acción que tuvimos. Mire, hasta en los juzgados o en los jueces, si usted va ante el juez y reconoce su falta, el castigo es menor que si usted dice, no, soy inocente, no he hecho nada. Después viene el juicio, vienen las pruebas y usted se ha hallado culpable y le va mucho peor a que si usted reconociera que se equivocó, que si usted reconociera que tuvo algún error, algún problema. Si hablamos de cosas de vicios, igual, si usted habla de alcohólicos anónimos o de estos de apostadores anónimos, también personas que tienen problemas con las apuestas, lo primero que tienen que reconocer es, tengo un problema, tengo un error, algo hecho mal. Si no reconocemos eso, no hay manera de ponernos en camino a solucionar nuestra vida. Y de eso vamos a hablar. Reconocer nuestra culpa nos pone en el camino para hallar la solución a esos problemas que estamos cometiendo y no volverlos a cometer. Las personas siempre, como este niño, tratamos de evitar las consecuencias de nuestra mala acción. Por eso evitamos reconocer nuestra culpa. Porque cuando éramos niños y usted hacía algo mal en su casa, usted trataba de mentir porque sabía que si lo encontraban culpable, quizás decía mi papá, lo iban a mandar a dormir calientito o lo iban a arrimar tierrita, ¿verdad? Era otro de los dichos de mis papás. Quiere que le arrime tierrita para que crezca derecho, ¿verdad? Y eran unas nalgadas, ¿verdad? Una corrección. Y a veces por evitar la corrección, tratábamos de evitar nuestra culpa, tratábamos de no responder a los casos de que éramos culpables o las cosas que habíamos hecho mal. Vamos al ejemplo más típico de un hombre que reconoció varias veces su culpa en las Escrituras. Y lo que más me llama la atención es que era un rey. Y este rey, vaya que si cometió cosas serias, vaya que si cometió errores enormes en su vida, pero tuvo esta característica de reconocer, me equivoqué, lo hice mal, es mi culpa, yo merezco cargar con las consecuencias de eso que hice. Yo me metí en ello, yo tomé la decisión y yo tengo que reconocer mi error.
Y eso ante Dios lo llevó a ser un hombre de un corazón que después Dios lo reconoce, su actuar. Vayamos allá y usted sabrá a quién me refiero, al rey David. Todos conocemos el más grande error de David, bueno, uno de los errores de David, pero el que más se menciona en las escrituras, y fue que David cometió adulterio. David fue un adúltero, pero no un adúltero cualquiera, porque David, dice la escritura, que tenía muchas mujeres para él como rey, muchas. Dios le había permitido, o ellos se habían permitido como reyes, tener muchas mujeres para ellos, pero no estaba contento con todas las mujeres que tenía y tuvo que precisamente fijar su vista en la esposa de uno de sus hombres de confianza, en la esposa de Urías Eteo, de uno de sus valientes de David, de uno de los hombres que estarían dispuestos a dar la vida por David. Y a David no le importó. David fue un adúltero, pero un adúltero, que diríamos nosotros, no digno de perdón. Hacer eso con tu mejor amigo, con tu hombre de confianza, con aquel hombre que daría la vida por ti, hacerle eso, cuando tú tienes muchas mujeres, quitarle su única mujer a ese tu hombre de confianza. Dice 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 5. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces David ya sabía quién era, ya sabía de quién era mujer. No estaba inocente de lo que estaba haciendo. Versículo 4. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Si usted y yo fuéramos jueces y Dios nos diera el privilegio de juzgar a David en este momento que acaba de hacer esto, ¿qué le haríamos a David? ¿Qué castigo le pondría usted a David? ¿Qué le haríamos pagar a David? Quizás muchos de nosotros diríamos, no, no tienen perdón. No. ¿Hacer esto? Y luego todavía embarazar a la mujer de su amigo, de su hombre. No. ¿La muerte? No, no se merece el perdón. Es lo peor que puedes hacer. Pero no se quedó ahí. David, no conforme con esto, al saber que esta mujer estaba embarazada, vuelve a cometer otro acto. Y un acto todavía peor. Y los actos de David iban de mal en peor, aumentando el nivel. Y ahora a David lo podemos acusar de asesino. Llegó al grado de mandar asesinar o ser el asesino intelectual, el que planeó el asesinato de su hombre de confianza, de Urías Eteo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 14 al 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido. ¿Y qué? Qué corazón de David, ¿no? Usted, con esas palabras que acaba de escribir David en esta carta, ¿usted pensaría que David es un hombre con buenos sentimientos? ¿Usted pensaría que David tiene solución en su vida? ¿Usted pensaría que David es un hombre de Dios con ese corazón diciendo, mándenlo enfrente y cuando esté la batalla en lo recio, déjenlo solo para que lleguen muchos y lo maten? ¿Usted cree que tiene un buen corazón ese hombre? Si fuera a juicio nuevamente por este crimen y usted fuera parte del jurado, ¿usted diría David es inocente? ¿O diríamos es culpable? Obviamente usted y yo diríamos es culpable. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículos 22 al 26. Después, dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo.
Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, versículo 24, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. ¿Qué corazón tenía David? Dile, no te preocupes, murió, pues bueno, no tengas pesar por esto, porque la espada consume a uno y a otro. En otras palabras, un día muere uno en la batalla, otro día muere otro, pero Urías Eteo no murió porque tenía que morir, Urías Eteo murió porque David mandó que lo dejaran solo en medio del combate. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntate, oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Ahora póngase en el lugar de esta mujer, Betsabé. ¿Qué pensaría esta mujer de David? ¿Qué sentiría esta mujer en cuanto a David? ¿David, el rey, me violó o adulteró conmigo? Luego me mandó a mi casa y ahora estoy embarazada. Luego ahora me mata o me manda a matar a mi marido. ¿Qué pensaría esa mujer de David? ¿Diría que es un hombre agradable? ¿Diría que es un hombre bueno? ¿Que es un hombre honesto, fiel? Obviamente sería lo peor para ella. Un hombre de la peor calaña, un hombre de lo más bajo, un hombre sucio, un hombre despiadado, un hombre que no se puede decir que es un hombre de Dios. Todos pensaríamos, qué hombre más ruin, qué hombre despiadado, merece la muerte. No merece que Dios le dé una segunda oportunidad. Adulterar con una mujer, con la mujer de su amigo, cuando él tenía muchas mujeres, embarazarla, luego emborrachar a su amigo no quiso ir a su casa porque estaban en combate, era un hombre fiel a su pueblo, a su rey, lo manda enfrente con una carta con su propia condena de muerte, porque Urías Eteo llevó la carta en la cual decía que lo dejaran solo para que lo mataran. Y ahora le dice todavía al mensajero, no te preocupes, un día mueren unos, otro día mueren otros. ¿Qué hubiera pasado si David, cuando este profeta de Dios lo hubiera ido a encarar, David hubiera sido como el niño? Ah, caray, no, yo no fui, esto está raro. Pero estás todo manchado, David, estás manchado de adulterio, estás manchado de asesinato, estás manchado de mentira, estás manchado de muchos pecados, David. Está raro. Yo no sé cómo llegó esto a mí. Y él con el chocolate en la cara, ¿verdad? Si el chocolate fuera el pecado. Toda su ropa del niño estaba manchada de chocolate, su cara, sus manos, su ropa. Imaginémonos a David así de manchado, justificándose. ¿Qué hubiera hecho Dios con David? ¿Sabe cuál era el castigo para David? Muerte. Si David se hubiera empezado a justificar como este niño y hubiera empezado a decir, yo no lo hice, no, yo no sé, quién sabe quién sería, a lo mejor alguien más. Eso pasa en las batallas, eso sucede. Oye, pero ¿por qué está esta mujer? Ah, es que esa mujer es la culpa de ella se me insinuó, yo no tuve nada que ver y empezar a justificarse. ¿Sabe cuál hubiera sido el final de David? Muerte. Porque esa era la encomienda que llevaba el profeta. Dice, el profeta le dice, porque reconociste tu falta, no vas a morir. Pero sin embargo tenía David que lidiar con todas las consecuencias de sus pecados que cometió. Se libró de un castigo más grande que era la muerte, pero tenía que lidiar con las consecuencias de lo que él hizo. Si él no hubiera reconocido, si él no hubiera aceptado que cometió una falta delante de Dios, Dios le hubiera quitado la vida a David. Esa era la encomienda del profeta. Vayamos allá a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 13. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 13. Dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo, lo malo delante de sus ojos. A Uría Eteo heriste a espada. ¿Sí se fijan? ¿A quién acusa de la muerte de Urías? A David. ¿David tomó la espada y mató a Urías? No, pero él planeó su muerte. Él era el culpable. Dice, a Urías Eteo tú heriste esa espada
y tú tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tú lo mataste, David. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Creo que se enojó el micrófono. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, ¿qué dijo David? Pequé contra Jehová, acepto mi culpa. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, ¿qué? No morirás. Entonces, Natán, ¿qué encomienda llevaba? Si David no acepta su culpa, dile que ¿qué? Que va a morir, que él va a morir por no aceptar su culpa. Pero al aceptar David su culpa y decir, sí, he pecado contra Jehová, y al hacer él el mismo juicio, recuerda cuando el profeta le da esta historia y llega con él diciéndole, había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que tenía una sola oveja, y a esta oveja la amaba en gran manera, la cuidaba, la protegía, era todo para él esta oveja. De repente llegan los amigos de aquel hombre rico a su casa a visitarlo, y en lugar de tomar una de sus ovejas, va y toma la oveja de aquel que era su única oveja. Y le dice a David, ¿tú qué crees que debería pasar con ese hombre? Y David dice, ese hombre es digno de muerte. ¿Reconoció el error? Sí, él mismo estaba juzgando correctamente y se estaba autojuzgando. Y ahora dice aquí, he pecado contra Jehová. Yo sé que hice mal. Obviamente, David, hiciste algo sumamente mal. Dice, Dios remitió tu pecado, por eso no vas a morir. Pero vas a cargar con estas consecuencias. Y le lee la lista de las consecuencias que David va a sufrir en su vida. David no solamente se equivocó en el adulterio, David no solamente se equivocó al cometer asesinato, David también fue un mal padre. No educó a sus hijos correctamente, y parte del castigo también era que sus hijos iba a sufrir con sus hijos. Uno de sus hijos quiere matar a su propio padre, David, ¿recuerda? Absalón. Otro de sus hijos viola a una de sus hermanas en su propia casa. El otro hijo se levanta contra él y quiere matarlo. Un caos en su hogar. Tampoco fue un muy buen padre, David. Y todos diríamos, pues, entonces, ¿cómo puede ser un hombre de Dios esta persona? No es un buen padre, es un adúltero, es un asesino. ¿Cómo puede ser un hombre de Dios esta persona? Salmos, capítulo 32, versículos 2 al 5. Dice Salmos, capítulo 32, versículos 2 al 5. David, después de que pecó contra Dios, escribió varios salmos. Y en uno de esos salmos, hablando de su pecado contra la mujer de Urías Eteo o con Betsabé, se describe como que es lo peor y dice, mejor no hubiera nacido. Así de arrepentido estaba con lo que hizo. Dice Salmos 32 del 2 al 5, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad o de pecado. Ese hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, note cómo dice David, mientras guardaba mi pecado, mientras ocultaba mi culpa, ¿qué sucedía? Dice, se envejecían mis huesos, me sentía cada vez peor, me sentía deprimido, me sentía sucio, me sentía mal delante de Dios, no me sentía bien. Mientras más ocultaba mi pecado, se envejecieron mis huesos. Dice, y me pasaba todo el día gemiendo, lamentándome. No me sentía bien. Veníamos escuchando a un hermano en la mañana que estaba transmitiendo en vivo y uno del sermón que predicaba y decía, hacía esta pregunta, ¿se siente usted mal cuando peca? ¿Se siente sucio? ¿Se siente que le falló a Dios? ¿Le da tristeza? ¿Le da pesar pecar?
o le es indiferente? Porque si le es indiferente, seremos igual que este niño, nos excusaremos todo el tiempo. No, yo no lo hice, esto está raro, ¿por qué pasó? Dios quiere que reconozcamos nuestra falta. Y David reconoció su falta. Dice, mientras ocultaba mi pecado, se envejecían mis huesos y era dolor todo el día. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Me estaba secando, dice David. Mi pecado, versículo 5, te declararé. Ya no aguanto más esta culpa. Voy a decir que soy culpable. Y no voy a encubrir lo que he hecho mal. Voy a confesar mi falta. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David pecó muchas ocasiones, lo cual podemos entender que todos tendremos errores y todos nos equivocaremos, todos fallaremos de alguna u otra manera a Dios. Quizás para usted y para mí, adulterio, algo muy grave que no se puede perdonar. Asesinato, no, lo peor. Pero recuerde, también es pecado la envidia, la maledicencia, la mentira, el robo. Y podemos seguir, también son pecados esos delante de Dios. Y también va a haber castigo si no reconocemos esos pecados delante de Dios. Si no nos sentimos mal cuando pecamos, si no nos sentimos mal cuando robamos. Si usted roba y ya no se siente mal, hay un problema en usted. Algo ya cambió en usted. Usted ya no está siendo fiel delante de Dios porque algo cambió en su corazón. Su corazón quizás se está volviendo duro. Por eso no reconoce su propio error. Si usted está en adulterio, si usted está en fornicación, si usted está en cualquier pecado y le da igual hacerlo una y otra vez, algo mal anda con su corazón. Algo mal anda con su vida. Y ese pecado no lo va a hacer sentirse bien. Tarde o temprano se va a sentir como David. Se va a sentir que se seca, se va a sentir que está Dios en contra suya. Se va a sentir que todas las cosas le salen mal. No va a descansar. Porque va a estar todo el tiempo, ¿cómo oculto mi pecado? ¿Cómo lo oculto para que no se den cuenta del mal que he hecho? Ya deje esa culpa y confiese a Dios sus pecados, como lo hizo David. Mi pecado te declararé y no voy a encubrir mi iniquidad. Voy a confesarte mis transgresiones, mis errores. Y tú perdonaste mi pecado. No acabó ahí. David se vuelve a equivocar. Recuerda, lo leímos este pasaje la semana pasada en cuanto al tema que vimos, en cuanto al censo de David. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10. ¿Y sabe qué hace David? David se vuelve a equivocar, pero David, al reconocer que se equivocó, vuelve a ir y a pedir perdón delante de Dios, nuevamente diciendo, yo me equivoqué, yo soy el culpable. No sé si usted, que es mamá o papá, ¿qué le da más coraje a usted? ¿Que su hijo le oculte que hizo un error cuando usted sabe que lo hizo? O que su hijo, usted sabe que cometió ese error y su hijo viene y le dice, papá, yo me equivoqué, o mamá, sí, yo tuve la culpa. Yo me equivoqué, yo lo hice mal, yo descompuse la licuadora, ¿verdad? O yo tiré el televisor, o yo quebré la pantalla, o no sé, lo que haya hecho, no sé qué haya hecho su hijo, o yo le escondí las sandalias o las chanclas, no sé, lo que haya sido, lo que haya pasado en su casa. ¿Qué le da más coraje a usted? Que le trate de ocultar lo que usted sabe y está segura que él hizo, o cuando él viene y confiesa su falta. ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo confiesa su falta? Creo que todos entendemos que como que nuestra ira se apacigua, ¿verdad? Como que decimos, ya sabía que fuiste tú, pero qué bueno que lo reconociste, ¿verdad? A veces hasta ni castigo se lleva aquel muchacho porque lo reconoció, porque fue honesto, porque no tuvimos nosotros que andar detrás de él, y dímelo, y fuiste tú, y no me eches mentiras, y no me mientas. Cuando él reconoce su falta, a veces ni castigo le damos, por ser honesto. Y yo lo aprendí de chiquito. Yo de chiquito fuimos y le incendiamos un Porsche. ¿Sí sabe lo que es un Porsche, verdad? En la entrada de la casa le hacen como un techito. Y fuimos y prendimos lumbrita en el Porsche y el señor había pintado de blanco la pared. Ya sabe cómo le dejamos la pared toda negra, ¿verdad? Y el niño que vivía en esa casa era mi amigo y le vamos a hacer una lumbrita aquí. Y él dijo, sí, vamos a hacerlo, ¿verdad?
y quedó todo negro de ahí la pintura, ¿verdad? Ya no era blanca. Inmediatamente, pues el señor se enojó y antes de que el señor fuera y le dijera a mi mamá, yo fui y le dije a mi mamá, mamá, ¿sabe qué hice? Pues le decoramos la casa al vecino y se la dejamos toda negra el techo, ¿verdad? Y yo esperaba que recibiera un castigo y recibí en lugar de unas correcciones físicas, recibí un regaño, porque regaño me lo llevé, pero al menos no tuve la varita mágica, ¿verdad? Fue mejor confesar la culpa en ese caso. En mi caso, cuando era niño, era mejor antes de que fuera el vecino a decirle a mi mamá, ir a decirle, yo hice esto, sí, yo fui, prendí lumbrita y le tiznamos toda la casa, se la dejamos de negro ahí todo el porche al vecino que acababa de pintar de blanco. No lo hicimos por maldad, pero estábamos jugando y se nos ocurrió y nunca pensamos acaba de pintar. Pero otra vez, pues fue un error. Es mejor reconocer nuestra falta y la ira de Dios. Si usted y yo fallamos delante de Dios, es mejor ir ante Dios y decirle, Dios, sí me equivoqué. Dios, sí hice mal. Porque ¿sabe qué? Dios ya lo sabe. Así como usted y yo como padres ya lo sabemos, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe que hicimos mal. Ante Él no nos podemos ocultar de nada. Es mejor venir, Señor, sí, yo hice mal. ¿Qué cree que nos va a decir Dios? Ya sabía. Pero es mejor que lo reconozcas. Porque mi ira baja. Cuando tú eres honesto, cuando tú reconoces tu error. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. David dijo, híjole, ¿por qué lo hice? No debí de haberlo hecho. Pero ya lo había hecho. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué está diciendo David? Yo me equivoqué, yo fui necio, yo fui terco, tú me dijiste que no, y yo como quiera lo hice. No entiendo por qué, pero quiero que me perdones. Ahora, aunque él reconoció, vino castigo y empezó a morirse el pueblo. ¿Recuerda el sermón pasado? Mucho de su pueblo empezó a morir y David se siente mal por su error y dice en 2 Samuel 24:17, y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra quién. Yo soy el culpable, yo merezco el castigo y contra mí y contra la casa de mi padre. Imagínese a su hijo viniendo y diciendo, mamá, papá, te destruí lo que tanto cuidabas. Merezco el castigo y que hasta le traiga el cinto. Tenga. Creo que no tendríamos el corazón. Al menos yo no. Yo le iría, agarraría el cinto y quizás lo dejaría a un lado, ¿verdad? Quizás lo regañaría. Pero imagínese a un hijo diciendo, cometí un error, me merezco que me castigues. O que te traiga la varita o la chancla, ¿verdad? Como decíamos en México. Eso era lo peor cuando tu mamá te decía, tráeme la chancla y te voy a dar con ella. Pues decíamos, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo quiere que vaya por algo con lo que me va a castigar? Pues no. Pero imagínese que el niño viniera, mamá hice mal, y la chancla. Agachado, ¿verdad? Me equivoqué, hice lo malo, aquí está, me merezco unos chanclazos. No castigues a mi hermanito no tiene la culpa, fui yo. Dame unos chanclazos. A lo mejor diríamos, a lo mejor hasta risa nos daría, ¿verdad? Y diríamos, ok, está bien, déjalo ya. Pero igual hizo David. David reconociendo su falta va y le dice, prácticamente hace eso. Dios, castígame a mí. No castigues a ellos. Ellos no hicieron nada malo. Yo hice lo malo. Yo merezco el castigo. A mí castígame. A mí dame la reprensión que yo soy quien la merezco. ¿Qué quiero decir con todo esto que estamos hablando de estos ejemplos de David? Primero, que no hay hombre ni mujer perfecta. Ni hay hombre cristiano perfecto, ni hay mujer cristiana perfecta. Perfecto solo nuestro Señor Jesucristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Usted y yo, un día, no sé cuándo, nos equivocaremos. Cometeremos un error. Fallaremos delante de Dios de alguna u otra manera. Quizás cosas que usted no considera muy graves, quizás cosas que usted dice, esto no es tan digno de muerte, pero Dios quiere que reconozcamos nuestra falta. Porque eso nos va a hacer madurar.
Eso nos va a hacer crecer. Eso nos va a hacer responsables de nuestros actos. ¿Por qué muchos de nuestros niños no son responsables hoy en día de sus actos? Porque no los enseñamos a lidiar con las consecuencias de sus acciones. Tenemos que enseñarles a lidiar con las consecuencias de su mal actuar. Seguramente, si lidiamos con las consecuencias de nuestro mal actuar, aprenderemos a no volverlas a hacer. Y David se equivocó, aprendió y no lo volvió a hacer, y luego volvió a equivocarse, pidió perdón otra vez y aprendió a no volverlo a hacer porque lidiaba con las consecuencias de su mal actuar. Es la única manera de madurar, aprendiendo y reconociendo nuestros errores. Vayamos allá, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Por eso si leemos esta historia de David y no entendemos el objetivo de lo que quería lograr Dios en la vida del rey David, no comprenderemos por qué Dios dice estas palabras en Primera de Reyes 9:4. Porque como les decía, ¿usted qué pensaría David si fuera juez? Si lo estuviéramos juzgando por adulterio, por asesinato y por desobediencia y la muerte de parte de su pueblo por desobedecer a Dios. ¿Qué castigo merecería David? Y usted diríamos, muerte. Pero Dios quería enseñarnos con el ejemplo de David que se puede tener un corazón íntegro, aun y cuando a veces fallamos y no somos perfectos. Dice Primera de Reyes 9:4, si tú anduvieres delante de mí, Dios hablando con Salomón, el hijo de David, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y Salomón se quedaría, ¿cómo? ¿En adulterio? ¿Asesinando a tus hombres de confianza? ¿Desobedeciéndote Dios? No, ese no era el punto. El punto de Dios era integridad de corazón. ¿Qué es esto? Reconocer de corazón, me equivoqué. Yo hice mal. David, tu padre, fue íntegro de corazón, fue completo de corazón, pero no porque no falló, sino porque falló y reconoció su error, sino porque falló y dijo, me equivoqué. Perdóname, merezco este castigo, Señor. Dice, y en equidad. ¿Qué quiere decir? David, dentro de sus sentimientos de su corazón, ponía todo en balanza. Hice mal, merezco esto. Y tengo que declararlo, tengo que hacerlo. Y Dios le está diciendo a Salomón, tienes que hacer lo mismo que hizo David tu padre. El día que te equivoques, Salomón, el día que cometas un error, tienes que ser como el corazón de David tu padre, reconocer que me equivoqué. Señor, hice mal. Señor, no debí. Señor, merezco el castigo. Haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Por qué le decía que en este punto quiero establecer que no hay hombres ni mujeres perfectos, ni cristianos perfectos, ni cristianas perfectas? Dice Romanos 3:23, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres hemos pecado. Y dirán las hermanas, las mujeres no. Hombres en general, hablando en general, hombres y mujeres, todos hemos pecado. Todos le hemos fallado a Dios. ¿Cuál es la gran diferencia? De que el mundo peca y oculta su pecado. De que el mundo peca y no va ante Dios a pedirle perdón porque hizo algo malo. Se está secando, se está muriendo en sus problemas, en sus situaciones que está viviendo, y ni aún así quiere ir a decir, yo fallé, yo hice mal, yo necesito tu ayuda, Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 10. Sabemos, Romanos dice que todos hemos pecado, y usted dirá, sí, pero los del mundo, hermano. Bueno, los cristianos también, dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 10. Pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que ¿qué? Que no tenemos pecado, ¿le hacemos a Dios qué? Mentiroso. El mismo ejemplo del niño, imagínese al niño, el padre de ese niño es Dios, el niño somos nosotros. El padre te está viendo que estás embarrado de chocolate. Y todavía te atreves a decirle a Dios, no he cometido pecado, no he hecho nada malo y Dios te está viendo.
Dios está viendo la manchota que tenemos en nuestra alma, la manchota que tenemos en nuestra parte espiritual. Y decimos, Dios, no he hecho nada malo. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Dios, eres un mentiroso. Yo no he hecho nada malo. Cuidado, dice la Escritura. Cuidado con hacer a Dios mentiroso. Si decimos, yo no he pecado, se está engañando usted mismo y la verdad no está en nosotros. ¿Ok? Sigamos en el 9. Si confesamos, ojo, igual que David, si confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Cuándo? Cuando aceptamos nuestro error, cuando aceptamos nuestra culpa, no cuando la ocultamos, cuando la expresamos y vamos ante Dios a decirles, Dios, me equivoqué. ¿Y sabe qué le va a decir Dios? Ya sabía, ya lo sabía. Sí, Señor, yo sé que ya lo sabías. Por eso vengo a decirte y vengo a decir que me equivoqué. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es preferible reconocer nuestra culpa para ponernos en camino a enmendar todos nuestros errores. Un alcohólico no se va a curar del alcoholismo si no reconoce primero que él tiene un problema. Alguien que tiene problemas de apuestas no va a empezar el camino en su recuperación o en su rehabilitación si no reconoce que tiene ese problema. Si no reconoce su falta, si no reconoce su error. Lo primero es reconocer nuestra falta y nuestro error, y en lo espiritual es igual. No podemos decir, no hemos pecado porque soy cristiano. Claro que hemos pecado porque somos cristianos. No hay justo ni a uno, pero por eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2, versículo 1. Dice, ahora leamos de 1 Juan 2, del 1 al 4. Hijitos míos, siguiendo con la narrativa. Esto que les estoy escribiendo, se los escribo para que no pequen. Pero si alguno, ¿qué? Hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es quien nos puede ayudar con esos errores. Y no solamente por nuestros errores, sino también por todos los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Tenemos un abogado. Tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de culpa y de pecado, porque ¿sabe qué? Después de cristianos, hemos de pecar. Tenemos que tratar y esforzarnos por no pecar, pero no somos perfectos. David hizo atrocidades, pero reconoció su falta. Y fue ante Dios a decirle, me he equivocado, yo soy el digno de muerte. Yo merezco el castigo. Yo hice mal. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que reconozcamos, Señor, me equivoqué. Como le digo, como todo padre nos dirá, ya sabía. Ya sabía, hasta lo decimos cantadito como padre, ¿verdad? Ya sabía que eras tú. Yo lo sabía. Nadie me lo tiene que decir. Y empiezan las frases del papá y la mamá típicas, ¿verdad? Porque ya conocemos a nuestros hijos. Si usted y yo conocemos a nuestros hijos, imagínese a nuestro Padre Celestial. Nos conoce a detalle. Hasta las cosas que ocultamos, Él las sabe. Es mejor confesarlo. Por eso, antes de venir a ser cristiano, Dios pide ese requisito. Que empecemos desde antes de cristianos, desde antes de bautizarnos, que empecemos reconociendo nuestra falta. Porque si no reconocemos nuestra falta antes del bautismo, ¿de qué sirvió? ¿Y sabe cómo se le llama en el plan de salvación a reconocer nuestra falta? Arrepentimiento. Me arrepiento de haber hecho mal. Ya no quiero ser igual. Quiero ser diferente. Dios quiere que desde antes del bautismo empecemos reconociendo nuestras faltas. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no es una sugerencia, manda
a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan. No es una sugerencia, es un mandato de Dios. ¿Quieres que yo te acepte? ¿Quieres que yo te perdone los pecados? Primero acepta que cometiste un error. Primero acepta que estás en pecado. Primero acepta que estás mal delante de mí porque yo sé que tú estás mal. No me lo puedes ocultar. Y si quieres que hagamos las paces, primero acepta tu error. Ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, tiempos de refrigerio, tiempos agradables. Mire, cuando usted era joven o era niño y usted hacía mal, estábamos como David, todo el tiempo estábamos ocultando que no se va a dar cuenta papá, que no se va a dar cuenta mamá, porque si se da cuenta me va a ir como en feria, ¿verdad? Me va a ir mal. Y estaba ahí preocupado y no dormía y estaba todo con cuidado, que no se dé cuenta, no contradecirse en las pláticas porque luego sale la mentira y era un caos en nuestra vida. Vivíamos con una presión, aunque éramos niños estábamos con presión. Pero cuando usted iba y le decía, ¿sabes qué hice esto? Es como un, ya descansé, ya no tengo que ocultarme, ya no tengo que estar pensando qué voy a decir, ya, saqué todo lo que tenía. Sé que va a haber un castigo, sé que va a haber una consecuencia, pero ahora estoy tranquilo. Es lo mismo con Dios. ¿Quiere esos tiempos de refrigerio usted en su vida? ¿Quiere esa paz? ¿Vivir tranquilo, vivir en armonía? Necesitamos arrepentirnos. No nada más antes del bautismo, también después del bautismo. Confesar nuestras ofensas delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y esto tiene mucho que ver con la humildad que usted tenga en su corazón. Si en su corazón todavía hay soberbia, usted nunca va a reconocer que usted se equivocó. ¿Cómo me voy a equivocar yo? Yo no me equivoco. Él es el culpable, yo no. Eso es una actitud soberbia. Y Dios lo que quiere es una actitud de humildad, de que reconozcamos, sí me puedo equivocar, sí puedo hacer las cosas mal, pero tengo la valentía de reconocer, me equivoqué, Señor. Dice 1 Pedro 5, 6, humillaos, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando nosotros vamos humillados ante Dios, Él nos va a exaltar. Pero si usted se porta soberbio, no, yo no hice mal, fue Tomás. Yo no, yo estaba dormido. Entonces, ¿por qué está manchado? No sé, qué raro. No nos va a exaltar. Porque dice el siguiente pasaje. Porque todo aquel que se enaltece será humillado. Pero si usted se humilla, será enaltecido. ¿Cómo quiere que Dios lo trate a usted? Si Dios sabe que usted y yo fallamos. Si Dios sabe qué errores cometimos durante esta semana que pasó. Dios sabe si usted y yo mentimos. Dios sabe si usted y yo robamos. Dios sabe si usted y yo maldecimos. Dios sabe si usted y yo hicimos cosas indebidas. Dios lo sabe. ¿Cuál es la actitud que usted va a tomar? ¿Va a ir ante Él como David y decirle, Señor, me equivoqué? ¿O se va a enaltecer y decir, yo no me equivoco, yo estoy bien? Recuerde, el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Es mejor ir humillados para que Él no se enaltezca. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué le dijo Pedro a aquellos judíos en el día de Pentecostés? ¿Qué necesitaban hacer para ser salvos? Ojo, arrepentíos, arrepiéntanse. En otras palabras, reconozcan, hice mal, me arrepiento por el mal que hice. ¿Y luego qué? Bautizan. Así como la confesión la hacemos antes del bautismo y después del bautismo continúa la confesión, el arrepentimiento lo tenemos antes del bautismo y continúa después del bautismo. Porque tenemos que mostrarle a Dios que somos lo suficientemente humildes para reconocer que nos equivocamos. Porque debemos de ser ante Dios lo suficientemente humanos para decir, Señor, me equivoco, no soy perfecto. Pero necesito de tu ayuda. Necesito que me guíes, necesito que estés conmigo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Termino con este pasaje. Primero a los Corintios 6, del 9 al 11.
¿Puede una persona, después de haberse equivocado mucho en su vida, llegar a ser diferente? ¿Usted cree que sí o cree que no? Yo creo que sí. Como dirían nuestros padres, no nacimos enseñados a hacer esas cosas. Las aprendimos en el camino y también podemos aprender a dejar de hacerlas. Dice la Escritura, 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ahí va David, ni los afeminados, ni los que se echan con ladrones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los asesinos sí. Y ahí va David también, ¿verdad? David podríamos incluirlo como desobediente, como adúltero, como asesino. ¿David va a estar en el cielo? Aquí está la respuesta en el siguiente pasaje. Y esto erais. ¿Qué dice? Eran. Lo cual implica que ya no lo son. Se equivocaron, sí, pero pidieron perdón. Hicieron las cosas mal, sí, pero lo reconocieron delante de Dios. Y Dios perdonó su culpa. Ahora ya no lo son. David siguió matando a sus seres queridos o a sus personas de confianza después de que se equivocó. David siguió adulterando después de que hizo esto con esta mujer. No. David siguió desobedeciendo las órdenes de Dios como la del censo. No. Porque me equivoqué, reconozco mi falta y enmiendo mi camino. Si usted quiere cambiar y ser diferente, necesitamos empezar por reconocer nuestros errores. De otra manera no es posible. Si usted no reconoce, no es posible cambiar. Dice, hablando a la iglesia en Corinto, estos hermanos hacían todas estas cosas y eso eran, mas ya no lo son, porque ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Seamos como David, pero no imitando sus pecados, sino imitando su corazón, que era lo que resaltaba a Dios. Si tuvieras el corazón como el de tu padre David, un corazón que se equivoca y dice, me equivoqué. Un corazón que le falla a Dios y dice, perdóname, Señor, yo merezco el castigo. Yo soy quien necesita ser castigado. Salomón, si tú hicieres como tu padre David, tú y yo vamos a estar bien. Porque Salomón, te vas a equivocar. Y Salomón se equivocó. Porque somos humanos. Porque todos nos equivocamos. La diferencia está en reconocer nuestro error. Y eso nos va a poner en el camino para poder cambiar y no volvernos a equivocar. Para madurar, para ser cristianos más fuertes y más confiados delante de Dios. Vamos a estar de pie mientras nuestro hermano Carlos tiene una invitación. Todos los que podamos estar de pie.